¿Te has preguntado cómo se celebra el Día de Acción de Gracias en medio de una guerra? Imagina soldados en el frente, lejos de casa, improvisando cenas con raciones básicas, mientras las bombas caen a su alrededor. Pero ¿por qué? Incluso en las peores condiciones, los soldados han encontrado tiempo para detenerse y dar las gracias. Hoy exploraremos 5 momentos históricos en los que el Día de Acción de Gracias se celebró en medio de conflictos bélicos. Desde la Guerra de Independencia hasta Vietnam, descubriremos cómo la gratitud y la resiliencia se han mantenido vivas, incluso en los días más oscuros. Este video se dividirá en 5 secciones principales: George Washington y el Ejército Continental durante la Guerra de Independencia, la Guerra Civil y la Proclamación de Lincoln en 1863, celebraciones improvisadas durante la Segunda Guerra Mundial, el Día de Acción de Gracias en la Guerra de Vietnam, anécdotas de acción de gracias en la Guerra de Corea. Acompáñanos mientras reconstruimos estos episodios llenos de sacrificio, camaradería y gratitud. George Washington y el Ejército Continental durante la Guerra de Independencia. En 1777, el Ejército Continental, liderado por George Washington, estaba al borde del colapso. La lucha por la independencia de Estados Unidos no solo enfrentaba al pequeño ejército contra la poderosa maquinaria militar británica, sino también contra el hambre, las enfermedades y el agotamiento. En este contexto de adversidad, Washington proclamó un día de agradecimiento tras la victoria en Saratoga, marcando el inicio de una tradición que celebraba la gratitud incluso en medio del caos. La Guerra de Independencia no fue una lucha uniforme ni con un camino claro hacia la victoria. Saratoga representó un punto de inflexión crítico. Antes de esta batalla, las tropas estadounidenses sufrían derrotas constantes y la moral estaba por los suelos. Sin embargo, tras el inesperado triunfo en Saratoga, la alianza con Francia se consolidó, trayendo nuevas esperanzas. Para Washington, esta era una oportunidad para reforzar la moral y recordar a sus hombres el propósito superior de su lucha: la libertad. El 18 de diciembre de 1777, en Valley Forge, Washington reunió a sus tropas para conmemorar un día especial de gratitud y oración. No había banquetes ni lujos. La mayoría de los soldados vestían harapos, y las raciones eran miserables: un poco de pan duro, carne seca y agua. Pero el simbolismo de este día superaba las limitaciones materiales. Se realizaron servicios religiosos y se permitió a los soldados tomarse un descanso de las agotadoras marchas y entrenamientos. Durante este invierno, más de 2.500 soldados murieron debido al hambre y las enfermedades. Sin embargo, muchos sobrevivientes mencionaron en cartas y diarios que el día de agradecimiento les ayudó a mantener su espíritu, recordándoles que su sacrificio no era en vano. En un gesto de liderazgo, Washington compartió su ración con los hombres de su campamento, fortaleciendo su vínculo con las tropas. Testimonios. En una carta escrita por el soldado Joseph Plum Martin, este relató: «Ese día, olvidamos nuestras penurias por unas horas. La oración de Washington nos recordó por qué luchábamos y nos dio fuerzas para seguir adelante». Esta celebración marcó uno de los primeros momentos en que los ideales de unión y gratitud se utilizaron como herramientas para fortalecer la moral en tiempos de guerra. A pesar de la escasez, la visión de Washington demostró que el espíritu humano podía resistir incluso en las circunstancias más adversas. La Guerra Civil y la Proclamación de Lincoln, 1863. En plena Guerra Civil, Abraham Lincoln tomó una decisión extraordinaria: declarar el Día de Acción de Gracias como un feriado nacional. ¿Por qué hacerlo en un momento en el que la nación estaba dividida, con hermanos luchando contra hermanos y el país al borde del colapso? La respuesta reside en la estrategia política
y la necesidad de unir al pueblo en torno a un propósito mayor. 1863 fue un año crucial en la guerra civil. Las batallas de Gettysburg y Vicksburg marcaron victorias importantes para la Unión, pero a un costo humano devastador. El país estaba sumido en un caos emocional. Las familias lloraban a sus muertos, y el futuro de la nación era incierto. Lincoln, consciente del poder de los símbolos, vio en el Día de Acción de Gracias una oportunidad para inspirar unidad y esperanza. El 3 de octubre de 1863, Lincoln emitió una proclamación oficial que establecía el último jueves de noviembre como un Día Nacional de Gratitud. Este no fue un acto aislado. Fue resultado de años de esfuerzos de activistas como Sarah Josepha Hale, quien creía que una festividad nacional podría sanar las heridas del país. A pesar de las dificultades logísticas, las tropas de la Unión conmemoraron el Día de Acción de Gracias. En los campamentos, los soldados compartieron raciones básicas, muchas veces enviadas por grupos de apoyo desde el norte. En algunos lugares, ciudadanos organizaron colectas de alimentos y escribieron cartas de agradecimiento para los soldados. En una carta, un soldado de la Unión escribió: «Recibimos pan, carne seca y una pequeña tarta. Fue el mejor festín que he tenido en meses, no por la comida, sino por el gesto que representaba». En lugares donde no había alimentos suficientes, los soldados improvisaron canciones y recordaron a sus familias, creando un ambiente de camaradería. La proclamación de Lincoln fue más que un acto simbólico, fue una estrategia para fortalecer la narrativa de una nación unida. Al establecer el Día de Acción de Gracias, el presidente vinculó la festividad con la causa de la libertad y la preservación de la Unión. En medio de una de las épocas más sombrías de la historia de Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias emergió como un recordatorio del propósito compartido y la resiliencia del pueblo. Celebraciones improvisadas durante la Segunda Guerra Mundial, 1944. En 1944, mientras las tropas aliadas avanzaban lentamente hacia Alemania, la celebración del Día de Acción de Gracias ofreció un respiro emocional en medio del caos. ¿Cómo lograron los soldados mantener viva la tradición en uno de los escenarios más devastadores del siglo XX? El Día de Acción de Gracias llegó pocos meses después del desembarco en Normandía. Las tropas enfrentaban condiciones adversas, frío, barro y enfrentamientos constantes. A pesar de estas dificultades, el gobierno estadounidense organizó un esfuerzo logístico monumental para enviar alimentos especiales a los soldados. Más de 200,000 pavos fueron enviados desde los Estados Unidos a Europa, junto con relleno, arándanos y otros alimentos tradicionales. En muchas ocasiones, los soldados recibieron las comidas en cajas que debían calentarse con métodos improvisados como fogatas. En lugares donde no era posible recibir los alimentos, las tropas usaron raciones militares para recrear cenas de acción de gracias, mostrando creatividad y adaptabilidad. En una pequeña aldea francesa, un grupo de soldados compartió su cena con los lugareños, quienes les ofrecieron pan recién horneado como gesto de agradecimiento. Un oficial escribió en su diario: «En medio del frío y el ruido de los cañones, este día nos recordó por qué luchábamos, para que más personas puedan celebrar la libertad». La celebración no solo fortaleció la moral de las tropas, sino que también reforzó su vínculo con los civiles europeos. Fue un recordatorio de que su sacrificio tenía un impacto tangible en la vida de otros. El Día de Acción de Gracias, en 1944, demostró que incluso en la guerra, las tradiciones pueden servir como un ancla emocional y una fuente de esperanza. Acción de Gracias en la Guerra de Corea, 1950. En noviembre de 1950, las tropas estadounidenses se encontraban en uno de los momentos más críticos de la Guerra de Corea. Las fuerzas de la ONU, lideradas por Estados Unidos,
Habían avanzado al norte, cerca del río Yalu, cuando una intervención masiva del ejército chino cambió el curso del conflicto. En medio de esta incertidumbre y de temperaturas bajo cero, los soldados encontraron tiempo para celebrar el Día de Acción de Gracias. La Guerra de Corea comenzó como un enfrentamiento entre el norte comunista y el sur, respaldado por las democracias occidentales. Para 1950, la línea del frente se movía constantemente. En ese mes de noviembre, los soldados estadounidenses enfrentaban la dureza del invierno coreano, con temperaturas que alcanzaban los menos 30 grados centígrados y la amenaza de emboscadas constantes. Organizar una celebración en estas condiciones era casi imposible. Sin embargo, el gobierno estadounidense envió pavos y otros alimentos tradicionales a las tropas. En muchas zonas, los pavos llegaron congelados debido a las temperaturas extremas, y las tropas no tenían recursos para calentarlos adecuadamente. En algunos campamentos, los soldados simplemente los comieron fríos, mientras otros improvisaron cocinas usando equipo militar. Para quienes no recibieron provisiones, las raciones K se transformaron en un banquete, con toques de creatividad. A pesar de las condiciones adversas, los soldados encontraron maneras de conmemorar la festividad. Algunos usaron sus cascos como recipientes para cocinar pequeñas porciones de comida. Otros compartieron historias de caza, creando un ambiente de camaradería que les permitió olvidar momentáneamente el conflicto. Un veterano recordó: ese día comí un pedazo de pavo frío, y aunque sabía más a hielo que a carne, fue especial porque mis compañeros estaban allí conmigo. Hablamos de nuestras familias, de lo que nos esperaría al regresar, y por un momento, el sonido de las bombas quedó en el fondo. Otro relato conmovedor proviene de un capellán militar que organizó una pequeña misa en uno de los campamentos. Durante esta ceremonia, los soldados reflexionaron sobre su misión y oraron por el fin del conflicto. Esta festividad marcó un momento de humanidad en una guerra brutal, mostrando que incluso en las condiciones más extremas, las tradiciones pueden mantener viva la conexión con el hogar y con lo que realmente importa. El Día de Acción de Gracias durante la Guerra de Vietnam, 1967. La Guerra de Vietnam fue un conflicto completamente diferente a los anteriores. Un entorno de jungla hostil, un enemigo invisible y una creciente oposición en el hogar. A pesar de estas complejidades, el Día de Acción de Gracias de 1967 trajo consigo un esfuerzo masivo para alimentar a las tropas, demostrando que la tradición seguía siendo una prioridad, incluso en una guerra tan controvertida. Para 1967, la guerra había escalado considerablemente. Estados Unidos tenía más de 500,000 soldados desplegados en Vietnam. En ese mismo año, las tensiones en el hogar alcanzaban niveles críticos, con protestas masivas contra la guerra. En el campo de batalla, los soldados enfrentaban condiciones extremas, humedad constante, emboscadas y un enemigo que conocía perfectamente el terreno. El gobierno de los Estados Unidos coordinó el envío de más de 200 toneladas de comida para asegurar que los soldados pudieran disfrutar de una cena tradicional. Pavos, relleno, puré de papas y arándanos, enviados en enormes cargamentos a través del Pacífico. El uso de helicópteros para distribuir las comidas a tropas en zonas remotas de la jungla. Equipos de cocina móviles que prepararon los alimentos en condiciones extremadamente difíciles. Las escenas del Día de Acción de Gracias en Vietnam eran un contraste marcado. Soldados sentados en troncos, rodeados por la densa vegetación, comiendo pavos y raciones especiales mientras los helicópteros patrullaban el área. Un veterano describió: era surrealista. Estábamos en medio de la jungla, bajo un calor sofocante, pero cuando mordí ese pedazo de pavo, sentí que por un momento estaba en casa. Fue un recordatorio de que aún había algo por lo que luchar. Otros soldados improvisaron mesas con cajas de municiones y usaron sus cascos como platos. En algunos lugares,
Las tropas compartieron sus comidas con aldeanos vietnamitas, en un intento de generar conexiones humanas en medio del conflicto. El Día de Acción de Gracias ofreció un momento de unión y reflexión para los soldados. Fue una pausa necesaria en una guerra que parecía interminable, reforzando su espíritu y recordándoles que su sacrificio tenía un propósito. A lo largo de la historia, el Día de Acción de Gracias ha sido más que una festividad, un recordatorio de unidad en tiempos de adversidad. Desde los días de George Washington en la Guerra de Independencia, pasando por la proclamación de Lincoln en la Guerra Civil, hasta las celebraciones improvisadas en conflictos como la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, esta tradición inspira esperanza y fortaleza. Suscríbete al canal para descubrir más relatos históricos. Comparte tu opinión. ¿Qué historia de acción de gracias en tiempos de guerra te pareció más impactante?